Buenos días, mis hermanos. Yo quería que meditemos juntos en esta mañana. Entendí la guía de Dios en esto, acerca de una situación, de un problema que a veces acontece en la vida de los hijos de Dios y por lo tanto a veces en la vida de la iglesia, al ser así. Hay hermanos, hay veces que esta situación acompaña a lo largo de la vida y otras veces no. Otras veces son tiempos en los cuales se ve una característica que quisiera que meditemos juntos y que es cuando el Señor no es prioridad en la vida. Uno dice, pero ¿cómo estamos en la iglesia? ¿Cómo no es prioridad? Bueno, es una posibilidad, puede ocurrir. Hay muchos motivos por los cuales podemos estar acá. La propuesta social de la iglesia es muy buena. Nuestros hijos han crecido aquí, a veces el círculo social también. Hay muchos motivos por venir. Y no siempre es que el Señor sea prioridad. Y yo quería que leamos juntos un relato en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, donde el Señor tiene un encuentro con un fariseo llamado Simón. Lucas 7, a partir del verso 36 hasta el final del capítulo, dice así, Lucas 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba, los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, respondiendo a los pensamientos, porque esto no lo dijo en voz alta, respondiendo a sus pensamientos, el Señor le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo el Señor, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo, a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lo primero que tenemos que saber es que hay otro relato parecido en la palabra de Dios que habla de otro Simón. Aquí leímos acerca de Simón, el fariseo. Hay otro relato que habla de Simón, el leproso, que es un hecho que aconteció en un periodo cercano a la muerte del Señor. Y también entra una mujer con perfume, pero esta otra mujer no lo echa en los pies, sino en la cabeza. Y en aquella ocasión, en la casa de Simón el leproso, los discípulos se enojaron. No solo Judas. Algunos de los evangelios dicen que Judas se enojó porque era el que tenía la bolsa, porque era un perfume muy caro, tenía el valor, igual que el de esta otra mujer, de un año de salario de una persona. Hoy, ¿cuánto será un obrero rural? 10, 12 millones de pesos. Y Judas se enojó porque, dice la palabra de Dios, que era ladrón y le sustraía. Pero otro de los evangelios dice que todos los discípulos se enojaron, los apóstoles. No solamente Judas.
Y el Señor los reprende diciéndoles que esta mujer estaba preparando su cuerpo para la sepultura. Aunque ella seguramente sin saberlo que estaba haciendo esto, ella percibió algo que tenía que hacer y lo hizo. Esta mujer que no formaba parte del círculo cercano del Señor, que no convivía con Él, que no compartía el ministerio todos los días como lo hacían los otros discípulos, había percibido espiritualmente algo que los otros no habían percibido. Y lo llevó a hacer esto. Después vamos a ver por qué este otro relato, además de diferenciarlo, es importante mencionarlo. Pero bueno, el que hablamos esta noche es otro relato, que habla de Simón, el fariseo. Y cuenta lo que acabamos de leer, que este fariseo va y lo invita al Señor a su casa. Es notable que no es el Señor el que le pide ir, como en otra ocasión ocurrió. En un momento le dice, Zaqueo, es necesario que yo vaya a tu casa, y él, digamos, se autoinvita. Acá no. Acá va el fariseo y él le pide que fuese a su casa. Y los fariseos, todos sabemos, o al menos lo que leemos regularmente en la Biblia, que eran reconocidos, eran personajes muy respetados de la sociedad. Eran autoridades espirituales en el pueblo de Israel. Eran los que decían qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Ellos interpretaban la palabra de Dios y ellos indicaban qué cosa hacer y qué cosa no. Hoy diríamos eran los dueños de la pelota. Era lo que sostenían que era verdad y que no. Los que decían que estaba bien y que estaba mal. Y de hecho el Señor dice que lo que ellos digan, háganlo. Pero no hagan lo que ellos hacen. Pero ellos sabían lo que Dios decía. Por eso el Señor mismo manda a hacerles caso en lo que ordenaban. ¿Cuál era el problema? Que esta realidad producía en ellos un corazón orgulloso, que muchas veces estaba lejos de Dios. Y que muchas veces llevaba, como vemos en este relato, a que Dios, a pesar de conocer su palabra y aplicarla y enseñarla, no fuese una prioridad en su vida. Y esto no ocurría solamente en este fariseo, sino que ocurría en muchos. Allí está el relato en Lucas 18 de un fariseo que subió a orar junto con un publicano. Juntos de casualidad porque iban juntos, no es que iba con él, porque no se trataban. Y allí cuenta la palabra de Dios como él oraba, decía, te doy gracias que no soy como este. Que ayuno, que ofrendo, bueno, todas las cosas que hacía para Dios. Y el publicano, que era alguien que cobraba impuestos y era menospreciado, y generalmente era pecador, porque en ese momento no había tabla ni entraban a un sistema para ver cuánto había que pagar de impuestos. Era medio ojito. ¿Y qué hacían los publicanos? Cobraban una parte y al imperio le daban un poco menos y se quedaban con plata. Entonces eran pecadores, eran menospreciados y por otro lado eran funcionales al imperio invasor. Así que eran muy menospreciados por su propio pueblo. Y este publicano dice que ni podía alzar los ojos al cielo. Y le dice, sé propicio a mí, un pecador. Y allí relata la palabra de Dios, ¿quién bajó justificado? No el fariseo, que no tenía un concepto cabal de sí mismo, sino este otro que, teniendo todas estas cuestiones, reconocía y le pedía a Dios, Señor, perdóname, sé propicio a mí, hombre pecador. Por eso el Señor le dice, no hagan lo que ellos hacen, porque pasa esto en sus vidas. Y evidentemente, esta condición que tenía el fariseo, también se reflejaba en su casa, porque sucede que la condición espiritual de los responsables del hogar generalmente condiciona, influye al resto de la familia, a la esposa, a los hijos, deja una impronta, una marca, un perfil en los miembros de la familia. Y aunque acá el relato hace foco en lo que ocurrió con Simón, es notable que la palabra de Dios menciona que esto ocurrió en su casa. Y sabemos que la palabra de Dios es inspirada y que no hay una jota, no hay un tilde, no hay un acento, que no esté porque Dios quiere que esté. O sea, Dios quiso que quede en claro que Simón trató así al Señor y que esto lo hizo en su casa. Evidentemente la condición de su esposa, de sus hijos, de sus amigos que evidentemente estarían allí, porque estaba un personaje importante, seguramente tenían una condición similar, porque no lo hizo Simón, ungirlo, besarlo, alabarlo. Y tampoco lo hicieron el resto. Evidentemente la condición de su casa era la misma. Y Simón no se sintió incómodo al no hacerlo, al tratarlo de esta manera al Señor.
Vamos a ver, con la ayuda de Dios. Primero, mencionar lo que pasó. ¿Por qué acá vemos que el Señor no era prioridad para este fariseo? Y después, quizá lo más importante, ver por qué pasó. Hay un historiador antiguo del siglo I que decía, lo importante no es lo que pasó, sino por qué pasó. Lo que pasó lo dice cualquiera, pasa, ve una ciudad arrasada, dice acá, pasó el enemigo, la arrasó. Lo importante es por qué pasó. Bueno, en lo espiritual ocurre lo mismo. A veces las evidencias son fáciles de diagnosticar, pero para nosotros es importante analizar por qué ocurren las cosas. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que el Señor no había recibido el trato que el protocolo social de esa época, en ese lugar, indicaba que tenía que recibir un invitado. El compromiso de alguien que recibía a alguien en su casa con el invitado era muy fuerte, era muy importante. Allí vemos el relato cuando está Lot en su casa y los habitantes de Sodoma fueron unos ángeles a Sodoma, y Lot dice, no duerman en la plaza, es peligroso, vengan a mi casa. Y los habitantes de Sodoma, que eran perversos, van a la noche a patearle a la puerta, a decir, sacá a esos hombres que vinieron a tu casa. La Biblia dice para que los conozcamos, literalmente para violarlos. Querían violarlos. Y era el compromiso social que tenía el que hospedaba a los hospedados. Era tan fuerte, aunque no los conocía, los había conocido un rato antes en la plaza. Es tan fuerte que el otro dice, por favor no, porque están bajo mi techo, son mi responsabilidad, está queriendo decir. Y hace algo que a nosotros no nos entra en la cabeza. Le dice, yo tengo 2 hijas vírgenes, les entrego a ellas. Nosotros ni se nos cruza por la cabeza, y menos por alguien que no conocemos. Sin embargo, el compromiso era tan fuerte con el hospedado que lleva a Lot a hacer esto. De hecho, muchas veces vemos otras ocasiones donde alguien pasa por la casa, por el campo de otra persona y le dice, te ruego que esperes, que prepare un cabrito, y no es que lo saca del freezer y lo mete en el microondas. Había que ir a buscarlo, había que matarlo, carnearlo, cocinarlo, juntar la leña, prender el fuego. Y dice, si no lo conoce, este hombre te ha pasado y dice, te ruego que bueno, porque así era el compromiso que tenía los que eran dueños de su casa cuando alguien pasaba, era recibido en su casa. Y en resumen acá lo que ocurre es que el Señor no había sido tratado como se merecía ser tratado. No lo había tratado como se merecía tratado. ¿Qué es lo que está demostrando acá el fariseo? Que evidentemente para él y para su casa, el Señor no era tan importante. No era tan importante porque no lo recibió como debiera, como se merecía y como se estilaba en ese momento, en esa ciudad, a hacerlo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, esto es lo que pasó. Es bastante fácil de darse cuenta y de ver. Ahora, mis hermanos, yo les decía, lo importante es por qué pasó. ¿Cómo llega alguien a esta situación? Que a veces, como decíamos recién, es algo que ocurre a lo largo de la vida, o a veces que ocurre en un momento de la vida. La fe no es siempre igual. Tenemos altibajos. Y en algún momento puede pasar que Dios no sea una prioridad en nuestra vida. Y es bueno analizar por qué le pasó esto a este hombre. ¿Para qué? Para estar atentos y que no pase a nosotros lo mismo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, vamos a ver varias situaciones que anunciaban este desenlace. Porque estas cosas cuando ocurren, nunca es impredecible. No es que decir, pasó. Aunque a veces, nosotros mirando de afuera, nos cause sorpresa. Decir, pero ¿cómo pasó que esta persona llegó a esto? Bueno, quizá nosotros estamos desprevenidos, no estamos mirando, no nos damos cuenta, no conocemos el interior, no conocemos un montón de cosas y nos sorprende. Pero son situaciones que no ocurren de golpe, que tienen un trasfondo. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Bueno, vemos que él lo invitó para que venga a comer a su casa. Evidentemente Simón no conocía bien al Señor, no, al menos no conocía su persona. Porque dice, si este fuera profeta, o sea, no está seguro, no lo conoce bien. Pero el Señor, a esta altura, ya era un personaje público. Entonces él, sin conocer bien su persona, quiso que esta persona, que el Señor era alguien importante, alguien reconocido, fuese a su casa. Ahora la pregunta es, ¿y por qué lo invita si no lo conoce? Y tampoco cree mucho en lo que dicen de él, porque no está muy seguro que sea profeta. ¿Por qué lo invita? Bueno, evidentemente porque era socialmente bien visto. El Señor, al ser un personaje público importante, al ir a la casa de alguien, demostraba que esta persona, quien lo recibía, era importante. ¿Qué quería? Quería que lo vean,
que invitaba el Señor. No sé si le importaba tanto que el Señor fuese, porque no lo conocía bien, no conocía a su persona. Pero sí quería que vieran que estaba yendo a comer a su casa. Es algo que el Señor a otros fariseos en otra ocasión les reclama, que ellos hacían cosas buenas, y les menciona el ayuno, les menciona la oración, les menciona la limosna, pero que lo hacían para ser vistos por los demás. Como ellos hacían cosas que eran buenas, pero no con un fin genuino, sino para ser vistos de los demás. Y allí el Señor les dice, ellos ya tienen su recompensa, y como tantas veces mencionamos, es un término legal que significa tienen el pago completo. No van a recibir más nada, que es lo que ellos están buscando, que es que los demás los vean. No va a estar la bendición espiritual, bueno, todo lo que acarrea hacer cosas buenas no va a estar, porque lo hacen con un fin, que no es bueno, sino el ser vistos, y ahí se acaba toda la recompensa. No van a tener más pago que esto. Evidentemente no lo hace por un corazón agradecido como era el corazón de la mujer, que se entera que va y llora y le lava los pies y le unge perfume y lo seca con su cabello. Y hermanos, esto lo tenemos que considerar porque ocurre que a veces la iglesia es una actividad social para algunos de nosotros, no una actividad espiritual. Y hermanos, tengo que tener cuidado, porque a veces lo que se refleja cuando nosotros somos más movidos por una actividad social o nos interesa más una actividad social o alguna cosa que disfrutamos, que son muchísimas en la casa de Dios, lo que puede estar mostrando si lo social es más importante que Dios no es prioridad para nosotros. Que hay otras cosas que nos interesan más y que pasa muchas veces. Por eso es importante las pequeñas actitudes. Las pequeñas actitudes son lo que muestra lo que hay en el corazón realmente. Porque no son pensadas. Las grandes actitudes son pensadas. Cuando nosotros organizamos alguna actividad grande, un campamento, una conferencia, o incluso cuando uno tiene que predicar desde acá, lo puede hacer por muchísimos motivos y no siempre legítimos. No siempre para agradar a Dios. A veces para ser vistos, a veces porque se espera de nosotros esto, a veces porque tenemos una responsabilidad y es lo que tenemos que hacer. Y las actividades públicas, las actitudes públicas, muchas veces son pensadas. En cambio, las pequeñas actitudes, cómo nos conducimos, cómo contestamos, cómo nos tratamos entre nosotros, cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, eso es lo que muestra realmente lo que hay en el corazón. ¿Cuáles fueron las pequeñas actitudes acá? Bueno, no le dio un beso, no lo ungió, no lo lavó. Esas son pequeñas actitudes que demostraban lo que había en el corazón de este fariseo. Que para afuera estaba haciendo lo que estaba bien. El Señor lo invitó, lo recibió, pero no, su corazón no estaba interesado evidentemente en el Señor. Ocurre que a veces el carácter no está a la altura del ministerio. A veces no es prioridad el otro. A veces no es prioridad el bien común, como debiera ser. Y hermanos, si no se ve en las pequeñas actitudes que un corazón sirve a Dios, le adora porque es un corazón agradecido, y lo hace porque es socialmente bien visto o es socialmente reconocido, corremos un peligro. Y es que estamos haciendo todas estas cosas, y aunque parezca mentira, dejando a Dios afuera. Puede ocurrir. ¿Cómo podemos hacer cosas para Dios y dejar a Dios afuera? Sí, el Señor le dice a la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo la puerta? ¿No está en la iglesia? No está en la iglesia. Evidentemente, tenía sus actividades, sus reuniones, sus eventos sociales. Pero Dios estaba afuera. Hermanos, hay un peligro. Existe la farándula evangélica. Y a muchos de nosotros nos gusta los grandes eventos, que son públicos, que son vistos, que llevan multitudes. Yo me acuerdo de recién convertido en uno de estos eventos grandes, muy renombrados. Estoy sentado y empiezo a sentir olor, digo, están pintando un auto, qué raro a esta hora, era un sábado de la noche, un taller abierto hasta ahora. No, miro un poquito, a 2, 3 sillas de mi silla, había una chica que se estaba pintando las uñas, el olor evidentemente era muy parecido al esmalte de uñas que a la pintura de los autos, que yo estoy más relacionado, conozco más la pintura de los autos. Y esta chica estaba ahí sentada, distrayéndose ella, siempre prestaba atención y distrayéndonos a todo lo que estábamos alrededor. Pues yo me distrajo, empecé a mirar el olor, me llamó la atención lo que estaba haciendo. ¿Por qué fue? Hermanos, existe la farándula evangélica, eventos donde es importante ir, que nos vean, estar, socializar. Esto es un riesgo.
Y no es que el evento esté mal. Acá está mal el corazón que hace eso. Y muchas veces las grandes actitudes hacen que corramos este riesgo. A veces ocurre que los que tenemos responsabilidad en la iglesia nos preocupamos más por estar en comisiones que por las personas. Y organizamos cosas con otras iglesias y juntamos un montón de gente y hacemos un montón de cosas. ¿Está mal? No está mal. Lo que está mal es que nos preocupen más las comisiones que las personas. Es triste ver a veces algunos responsables de iglesias que tienen las agendas llenas y las iglesias vacías. Hermanos, esto puede ocurrir. Por eso, sobre todo para a los responsables, como decía recién, pero para los más jóvenes, entender que el plan de Dios, si bien está bien compartir con otras iglesias, hacer estas cosas, de hecho, por la gracia de Dios, algunos hermanos podemos compartir con otras iglesias, yo esta semana estuve en otro lado, y está bien hacerlo. Pero siempre hay que tener en claro que la prioridad, el plan de Dios, es la iglesia local. Ese compromiso acá. Son los hermanos nuestros, es nuestra iglesia. Y lo otro, si lo podemos hacer, lo hacemos. Pero no puede ser prioridad eso. ¿Qué otra cosa vemos que pasó con Simón? Bueno, vemos que menospreció al Señor. Ante lo que pasó, dijo, si este fuese profeta, sabría quién es y qué clase de mujer. Menospreció lo que había pasado. Y muchas veces pasa esto. Hay creyentes agnósticos. Normalmente se llama agnóstico gente que no conoce a Dios. Hay algunos que no se animan a decir que son ateos, porque realmente es una necedad. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se ven claramente, se hacen manifiestas claramente por medio de las cosas visibles, por su creación. Entonces decir soy ateo, creo que Dios no existe, es medio de necio. Entonces hay gente que no se anima a decir soy ateo. ¿Y qué dice? Soy agnóstico. ¿Qué es un agnóstico? Mira, yo creo si me lo demostrás. Lo que puedo ver, lo que puedo tocar, lo que puedo demostrar, yo lo creo. Si no, no. Es más o menos lo mismo que el ateo, pero sin llegar a la necesidad de decir no existe Dios. Es decir, demostrame que existe. Bueno, no se puede demostrar. Bueno, lo cierto es que a veces ocurre con creyentes, que son creyentes agnósticos. Yo creo lo que veo. ¿Qué pasó? Él vio algo que no entendía y no creyó. Dijo, este no es profeta. ¿Por qué? Porque no entiendo por qué pasa esto. Cuando un creyente es agnóstico, la fe se basa en lo que puede comprobar, en lo que puede ver. Y él acá vio algo que no entendía. ¿Por qué estaba pasando? ¿Cuál es el problema? A veces nosotros no comprendemos los propósitos de Dios. A veces no entendemos, realmente no entendemos. Hermanos, la fe es avanzar igual, aunque no veamos el final del camino. Y Dios puede permitir situaciones que no entendemos. A él le ocurrió algo acá que no entendió. Pero a veces puede ocurrir en la vida personal. Tener pérdidas, sufrir injusticias, sufrir dolor, tener problemas de cualquier tipo, de salud, de trabajo, de plata. Y lo importante es no dudar de la persona del Señor. Realmente puede ser que no entendamos. Pero lo importante ahí es no dudar de la persona del Señor, de sus propósitos de bondad, de su poder. Porque, mis hermanos, es más importante salir aprobado de la situación difícil a que se termine la situación difícil. A nosotros, ¿qué es lo que nos preocupa? Porque oramos y es lícito y está bien. Que el problema se termine. Que se termine. No quiero pasar más esto. Sin embargo, nuestra preocupación sería salir aprobados en la situación difícil. Que esto no nos haga dudar de la persona del Señor. Sí nos podemos preguntar por qué. Porque muchas veces dice, no preguntes al Señor por qué. El Señor, siendo el autor y consumador de la fe, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo no podemos preguntar por qué? Podemos tener dudas, pero no podemos dudar de la persona del Señor. ¿Qué otra cosa hizo Simón? Menospreció a la mujer. Él juzgó, miró y menospreció según su tabla de valores. Ocurre que generalmente nuestra tabla de valores está mal calibrada. Algunos de nosotros conocemos a un hermano que se congregó con nosotros mucho tiempo, Julio Don Antueno. Y él trabajaba en un predio militar aquí en Constituyente General Paz.
Y muchas veces lo abría para que fuésemos los jóvenes. En aquella época estábamos con Twitty con los jóvenes y llevábamos a los jóvenes a hacer un picnic allí al predio militar. Y una vuelta nos lleva a un sótano y muestra ahí un aparato muy grande que estaba en ese sótano y había un metro, una cinta de medir. ¿Y qué era eso? Eso era el metro patrón. ¿Qué es el metro patrón? Es un metro homologado. Esto realmente es un metro exacto. Entonces cualquier fabricante de cintas métricas que quisiera tener un metro homologado, tenía que ir y compararlo con eso. Si era un milímetro más o un milímetro menos, ese metro no era homologado. Era una medida que el fabricante le dio, pero no era según el metro patrón. Y a veces ocurre que nosotros no medimos con el metro patrón, que es el de Dios, sino con nuestra tabla de valores que generalmente está mal calibrada. ¿Y en qué se ve esto? Cuando nosotros juzgamos con mucha dureza la falta, los pecados, las debilidades de los demás, y somos condescendientes con las nuestras. ¿La del otro? No, ni creyente debe ser. Es un desastre. En cambio, lo mío no, mira, lo mío es una debilidad. Estoy trabajando en eso, no es tan serio. ¿Por qué? Porque el metro no está bien calibrado. No vemos como Dios ve. Y jugamos a los demás con dureza y somos condescendientes con nosotros mismos. Hermanos, para poder mirar como Dios mira, tenemos que estar cerca de Dios. Tenemos que estar en comunión con Dios. Con el deseo firme de que yo mengüe para que Él crezca. Porque quien sabe cómo es la situación es el Señor. No es tan importante lo que a mí me cause desagrado, sino tratar de discernir espiritualmente qué es lo que ocurre. Acá menospreció a la mujer porque estaba mal calibrado. ¿Y qué se ve? ¿En qué se ve cuando nuestro metro está mal calibrado? Cuando no concuerda con el metro patrón. Bueno, generalmente se ve en críticas, generalmente severas, a la iglesia y a los hermanos. Cuando nosotros somos muy críticos con la iglesia o muy críticos con los hermanos, lo que estamos diciendo, que en realidad yo creo que debo poco. Como mismo Simón se dio cuenta. Cuando somos muy duros con los demás, aunque no lo digamos, lo que yo pienso en el fondo de mi corazón es que creo que yo no debo tanto. Y eso sí. Y mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Porque las consecuencias de esto, además de nuestra vida espiritual, casi siempre se ven en nuestros hijos. Cuando nosotros criticamos a los hermanos, a la iglesia, la consecuencia generalmente se ve en nuestros hijos. Y después nos desesperamos, pedimos oración por el hijo porque no viene más. A nosotros nos pasó con Twitty cierta vez, nos pidieron que vayamos a visitar a un joven que no venía más. Y que en la casa todo el tiempo escuchaba lo inútiles que éramos nosotros dos, que seguramente teníamos un montón de faltas y podíamos hacer las cosas mucho mejor, seguramente, al menos por mi parte, estoy convencido que es así. Pero ¿qué ocurrió? Cuando fuimos a ver a este joven, no nos quiso recibir. Pues, ¿para qué voy a escuchar estos dos salames que vienen si son dos desastres? Lo escucho todos los días en mi casa. Al día de hoy este chico no volvió nunca más a la iglesia. Y esto es terrible. No solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a nuestros hijos. ¿Qué otra cosa se ve en Simón? Bueno, se ve porque hipocresía. Cuando él piensa esto, y el Señor le dice, Simón, tengo algo que decirte. ¿Qué le dice? A mí yo me acordaba cuando leía esto, Jorge siempre lo decía, me lo imagino, está sonriendo diciendo, di maestro, decía siempre Jorge, con un gesto de amabilidad. No lo dice la Biblia, pero puede ser que sea así como lo decía Jorge. ¿Qué pasó? Él evidentemente no entendió la situación. ¿Y qué hizo? La dibujó. No le dijo, mira, Señor, la verdad que no entiendo qué pasó. ¿Por qué pasó esto? Le dijo, sí, maestro. La dibujó, diciendo, acá no pasa nada. Allí hay un relato donde los hijos de los profetas estaban haciendo una casa para Eliseo. Y estaban cortando árboles. Y de repente a uno se le sale el hacha, se le sale el metal. Y se le escapa. Y se va al río. Y allí Rubén Migueles decía, gracias a Dios que este hijo del profeta dijo, el hacha, se me perdió y no era mía. Que bueno, allí vino el profeta, oró, tiró un palito, el hacha flotó, la recuperaron. Pero Rubén decía,
Qué bueno que lo hizo, porque muchos de nosotros se pierde el hacha y le seguimos dando con el palito. Dice, no pasa nada, no sé nada. Decís, mira, la verdad tengo un problema, no entiendo, tengo una crisis de fe. Vos no sabés quién es ella, por qué lo haces, explícame. No lo entiendo, realmente no lo entiendo. No, un corazón hipócrita. Dijo, ¿qué? No, di maestro, sí, ¿qué pasa? No pasa nada, seguimos dando con el palito, total, nadie se da cuenta. Hermanos, podemos decirle al Señor, Señor, tengo dudas, ayuda a mi fe. No sé por qué pasa lo que está pasando. Ayúdame. Quiero entender. Es bueno buscar compañeros de oración cuando nos pasa esto. No dibujarla. No lo vamos a hacer público. No vamos para acá adelante y decir, hermano, yo tengo tal problema, ayúdenme. Pero sí, hermanos de confianza, a los cuales podemos llevar el motivo de oración, que oren por nosotros, que nos acompañen, que nos contengan, que nos pregunten cómo estamos por el tema. Y esto es sabio. No podemos decir, sí, maestro, y damos del país, seguimos, no pasa nada. Hubiese sido mucho mejor que este hombre le diga, la verdad no entiendo, explícame. Hermanos, tenemos que tener cuidado, porque cuando estas cosas están en nuestra vida, puede que estén en mi casa y puede que estén también en la iglesia. Y esto se torna en una vida, en una casa, en una iglesia, donde el Señor no es prioridad. Aunque estemos haciendo cosas para el Señor, y nos juntemos en su nombre y hagamos un montón de actividades, la realidad es esa. Donde el Señor no se le exprese el afecto que se merece. ¿Cuál es la cuestión de fondo? Que no hay prioridad. Ahora, ¿cuáles tienen que ser las prioridades en la casa de Dios? Bueno, el Señor, sí, desde ya. Pero ¿esto en qué se expresa? Una cosa es decirlo, pero esto se tiene que ver. ¿En qué se expresa? Bueno, primeramente en congregarse, en hacer el esfuerzo por estar en las reuniones, al menos en todas las que podamos estar. Hay situaciones que no lo permiten, hay días en semana que se cursa, que por edad no se puede venir, que por salud, por un montón de cosas. Pero si podemos, tenemos que hacer el esfuerzo por estar. Decía Twitty, ¿cuántas gracias damos a Dios por los martes concurridos de oración? Gracias a Dios. Qué alegría es ver el entrepiso lleno de adolescentes. Gracias a Dios. Pero lo cierto es que muchos de nosotros no estamos, algunos no pueden. Y otros podemos y no estamos. Allí el salmista del Salmo 137 dice, que mi lengua se pegue en mi paladar. Si de ti no me acordare del Señor. Y si Jerusalén, el pueblo de Dios, no fuese el preferente asunto de mi alegría. O sea, la prioridad es el Señor, está claro. Pero si el Señor es prioridad, el pueblo de Dios tiene que ser el preferente asunto de nuestra alegría. Tenemos que tener el deseo de poder estar. Hoy decía Twitty, qué alegría a nuestros hermanos, vienen del sur, un tratamiento médico, ¿dónde vamos? Vamos con los hermanos. No nos quedamos por la carrera, no quedamos en el asado, vamos con los hermanos. ¿En qué otra cosa se ve? Si el Señor es prioridad, en cómo nos tratamos. Cómo nos tratamos adentro y cómo nos tratamos afuera. Porque tenemos que ser íntegros. Se ve en cómo decidimos. Tenemos que decidir orando, tenemos que decidir leyendo. ¿Cuántas veces estamos considerando en estos domingos, no, lo importante que es la lectura personal? Gracias a Dios por los maestros de la iglesia, son de mucha bendición. Yo lo reconozco, para mí son de mucha bendición. Pero no alcanza, necesitamos conocer personalmente a Dios, leer la Biblia en casa, tener tiempos personales de oración, de lectura. Tenemos que decidir buscando la guía de Dios. Tenemos que depender de Dios, con el papel en blanco. Decir, Señor, ¿qué hago? Está el papel en blanco, llenalo vos. Porque a veces decimos, Señor, ¿qué hago? Cuando la situación nos excedió. Cuando ya no podemos manejar, estamos desesperados. Y muchas veces la gente dice, está en la mano de Dios. Cuando alguien está muy enfermo. Si no estuviésemos en la mano de Dios todo el tiempo, cada vez que respiramos, cada vez que el corazón late, es porque Dios tiene misericordia y estamos en la mano de Dios. Pero no lo reconocemos generalmente, lo reconocemos cuando nos excede la situación. Cuando estamos en el quirófano, cuando ocurren situaciones terribles, decimos, Señor, ¿qué hago? Y está bien, en esas situaciones tenemos que depender de Dios. Pero hermano, se ve si Dios es prioridad, no si en esas situaciones nos acordamos, porque el inconverso también se acuerda en esa situación. Si no nos acordamos cuando el papel está en blanco, dice, Señor, guíame, ¿qué hago? ¿En qué otra cosa se ve? Se ve
en si tenemos, se ve si el Señor es prioridad, si tenemos una casa abierta. Que nuestra casa sea una casa abierta. ¿Qué es lo que muestra una casa abierta? Además que el Señor es prioridad, que no tenemos nada que esconder. Más que el desorden, hermanos, todos tenemos desorden en casa y los lunes es peor, porque después de las actividades del fin de semana la casa es un desastre generalmente. Bueno, no pasa nada. Si alguno viene a casa, ve algo fuera del lugar, no ocurre nada. Pero qué bueno que es que vea una casa abierta, un corazón hospedador. Hay un autor español, Martínez, que dice la casa de los hijos de Dios tendría que ser una casa de cristal. O sea, con las paredes de vidrio, que se vea lo que pasa adentro. Y a veces no queremos invitar porque no queremos que se vea lo que hay adentro. Bueno, tiene que tener paredes de cristal. Ahora, ¿cuál es el peligro de estas cosas que demuestran que Dios no es prioridad? Que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. No importa los años en la fe, no importa el ministerio que tengamos. Por eso le hicimos mención al otro relato al principio. Porque acá decimos, bueno, esto le pasa a un fariseo. Tiene el corazón endurecido, está orgulloso, piensa que no debe tanto como debe el publicano. Es lógico que le pase eso. El relato que mencionamos al principio. Los que menospreciaron y dijeron, esto es un desperdicio, fueron los apóstoles. Por eso mencionamos ese relato. Y, hermano, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, en algún tiempo de la vida, que esto sea una realidad. Con distintos matices. Lo que le ocurrió al fariseo le ocurrió a los discípulos también. Y ninguno de nosotros está exento porque la carne es igual. La del fariseo y la de los discípulos. Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto para terminar? Pasó el tiempo. Si esto pasa, mis hermanos, si nos damos cuenta que algunas de estas características ocurren, antes que se evidencien, que pase lo que pasó acá, que no recibió el Señor, no recibió el trato que debía recibir, si nos damos cuenta, tenemos que volver, tenemos que corregir. Nunca es tarde para volver. Cuando nos damos cuenta, decir, Señor, me equivoqué. Aunque a veces es tarde para evitar las consecuencias. A veces las consecuencias se ven en la vida, cuando decidimos mal. Y a veces ocurren situaciones donde dice, pero ¿por qué no preguntaste antes? Y ahora hay que aguantarla. Ayer hablaba con un pastor de otra iglesia que me pedía consejo acerca de algo que estaba pasando. Y yo preguntaba, después le comentaba a Omar el motivo de oración, porque le dije que le iba a hablar con él para que ore también. Y Omar me decía, ¿por qué no llamó antes de meterse en eso? Bueno, siempre se puede volver, el Señor siempre nos recibe. A veces no siempre se pueden evitar las consecuencias. Por eso cuanto antes nos demos cuenta, mejor. Hermanos, si vemos que estamos bien, que el Señor realmente es prioridad, que decidimos como Él espera que decidamos, cómo nos tratamos, si nos congregamos, si nuestra casa es abierta, bueno, animémonos a perseverar. Porque, ¿qué ocurre? Allí el Señor le dice a la iglesia de Sardis, en el libro de Apocalipsis, afirma las cosas que están para morir. A veces no entendemos bien qué significan esas cosas. ¿Cómo afirmar lo que está para morir? Lo que quiere decir ahí la construcción gramatical es, afirmá estas cosas que si vos no te ocupás, no las afirmás, se mueren. Hay cosas de las que ahora nos tenemos que ocupar, porque si no, se mueren. Y si estas características están en nuestra vida, gracias a Dios, si el Señor es prioridad, gracias a Dios, pero afirmemos estas cosas, porque si nosotros no nos ocupamos, no trabajamos en ellas, no son para nosotros algo importante que valoremos y tratemos de hacer, se van a terminar muriendo. Hermanos, para que nuestra vida, nuestra casa, nuestra iglesia, el Señor sea prioridad, el Señor tiene que ser el centro. Hace falta decisiones todos los días. Nos convertimos una vez. El resto de las decisiones las tenemos que tomar todos los días. Es una mentira que estamos todo el tiempo en el mismo lugar, en la vida espiritual. Es como una escalera mecánica. No me acuerdo quién lo dijo alguna vez en un campamento, yo recién jovencito, decía es como una escalera mecánica. O subís o bajás, aunque estés quieto. En la vida espiritual ocurre lo mismo. Por eso, hermanos, que Dios nos bendiga para poder tener una vida, una casa, una iglesia, donde el Señor sea prioridad. Donde el Señor y las cosas del Señor sean tratadas como se merecen. ¿Cuáles son las cosas del Señor? Los hermanos. ¿Cuáles son las cosas del Señor? Las reuniones, las actividades. ¿Cuáles son las cosas del Señor?
aún los edificios y las posesiones. A veces quizás no los grandes, pero nuestros hijos maltratan las cosas. A veces tenemos que decir, hermana, tu nene está saltando arriba de la mesa de vidrio y de ahí salta el sillón. ¿Cuál es el problema? Si nosotros enseñamos a nuestros hijos a que pueden hacer eso en la casa de Dios, cuando crezcan y no escuchen el consejo y se quieran poner de novio con un inconverso, vamos a decir, uy, oren por mi hijo. ¿Dónde arrancó? Cuando no trató las cosas de Dios, que no solamente son los hermanos y son las reuniones, sino son los bienes también, ¿cómo se merece? En casa no lo hace. Vos no dejas que rompa tu cosa. No dejemos que rompa las cosas acá. ¿Por qué se pidió hoy que los chicos no vayan solos al baño? Por las cosas que hacen en el baño. Desde trabar las puertas del lado adentro y salir por abajo, y nuestras hermanas después tienen que ir cuerpo a tierra para destrabarlas, hasta tirar todo el jabón para que salga espuma por la rejilla, hasta un montón de cosas que en nuestra casa no hacen. Y nosotros no le decimos nada y permitimos que vayan y hagan lío y pateen las puertas. Después no esperemos que cuando le digamos, che, mirá, no te conviene porque no es del Señor. Hagan caso. El Señor y las cosas del Señor tienen que ser prioridad. Que se sienta que la iglesia es una extensión de mi casa. Esta es nuestra casa, hermanos. Acá crecemos, acá criamos a nuestros hijos, acá nos desarrollamos con la familia de Dios, que es nuestra familia. Hermanos, si el Señor es prioridad, por supuesto que lo ve el Señor, porque el Señor ve los corazones. Y todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel que tenemos que dar cuenta. Gracias a Dios, el Señor lo ve. Pero lo tenemos que ver los demás. ¿En qué se ve? Se ven actitudes. Y sobre todo, se ven frutos. Se ve en una vida bendecida. No como una carretilla que anda en un camino de cascote. Si traba todo el tiempo, se traba, no anda, no camina, no va. ¿Qué es eso? Es una vida sin fruto, donde no hay bendición. Ahora, ¿queremos que haya bendición en nuestra vida? Yo quiero que haya bendición en mi vida. Bueno, hermanos, tenemos que saber por dónde empezar. Tenemos que saber a qué cosa darle prioridad. Que el Señor nos bendiga para que esto pueda ser así en nuestra vida y sea una constante. Una de las características de los hombres de Dios es la perseverancia. Que las cosas buenas que tenemos por la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros las hace posible, porque por nuestra carne serían imposibles, son una constante a lo largo de la vida. No son un impulso, no son una emoción, sino se puede a lo largo del tiempo. Que Dios nos bendiga para que sea así en nuestra vida y sin duda va a ser así en nuestra familia y en nuestra iglesia.